Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo caso que es muy triste y es sobre un testigo de Jehová y pues bueno, queremos leer la carta. Esta carta es de su hermano, es una carta de esas que llegan de manera anónima. Sin embargo, sabemos que este tipo de cosas suceden. Han habido noticias y creo que sería una muy buena idea poderles mostrar algunas de las noticias más sonadas en cuanto a ese tipo de casos de testigos de Jehová que deciden y prefieren terminar con su vida. Antes de iniciar, quisiera mandar un mensaje a las personas que han tenido que vivir este tipo de situaciones, que son casos demasiado difíciles. No me imagino que es tener que pasar por algo así, que un hermano tuyo, una persona que tú amas con todo tu corazón, viva esto y tenga que pasar por estas experiencias. Es demasiado duro. Intentaremos darle una respuesta lo más razonable posible. Sin embargo, si acabas de pasar por algo así, no te recomiendo que busques explicaciones racionales, sino más bien busca mejor una explicación más pastoral o un consejo más pastoral. Lo que vamos a intentar hacer es un poco comentar sobre las creencias y cómo una religión y cómo unas creencias, unas doctrinas llevan a una persona a tomar esta decisión. Así que si has pasado por algo de esto o conoces a alguien que esté pasando por algo así, busca ayuda pastoral. ¿Sí? Es lo mejor que puedes hacer antes de intentar entenderlo o ver una respuesta a este tipo de situaciones. ¿Por qué es importante mostrarles este tipo de casos? Primero, es importante que ustedes sepan y es necesario que este tipo de casos salgan a la luz, porque muchas veces las personas pueden pensar, pues si alguien quiere creer en algo, pues dejemos lo que crea, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero en realidad no es así. Claro, entendemos que cada persona tiene libertad para creer lo que desee y estamos en un país, por lo menos en Colombia y en la mayoría de países del mundo, en la mayoría tenemos libertad para creer en lo que queramos creer. Se le llama libertad religiosa. Sin embargo, como siempre decimos, la mala teología hiere a las personas y este tipo de casos nos permite ver eso en la realidad. Si nosotros decimos amar a las personas, vamos a intentar mostrarles la verdad y guiarlas hacia Jesús, que es la verdad. Si las personas no conocen a Jesús y por el contrario tuercen la imagen del Jesús real, del Jesús verdadero, inevitablemente eso traerá malas consecuencias y esta es una de ellas. Esta carta la encontramos en la página, esta página se llama está en inglés, es 4 Jehová o Jehová en inglés .org. Es muy importante que entiendan que el día de hoy vamos a leer la carta y vamos a comentar sobre la carta. Es decir, todo el video va a ser un comentario sobre la carta que dijo esta persona. Sin embargo, si tú mismo deseas solamente conocer el caso, qué sucedió, conocer la historia, solo eso, solamente debes bajar y en la caja de la descripción vas a encontrar el enlace en donde vas a encontrar el texto, la carta y la respuesta que da la página de 4jehová.org. Ellos le dan una respuesta a esa carta de ese lector. Así que, una vez más, si quieres solamente conocer la historia, puedes mirar solamente el enlace. Si deseas escuchar el comentario y conocer un poco más sobre lo que creen los testigos de Jehová, te animo a que te quedes con nosotros en el video. Voy a ir punto por punto comentando la carta. Algo muy bueno es que este ministerio de 4jehová.org, bueno, es forjehovah.org, .org, este ministerio lo que hace es que se encarga de analizar estas doctrinas de los testigos de Jehová y las explica y les da una respuesta. Entonces, en la carta van a encontrar que más abajo va a haber una respuesta en español, porque este ministerio es más que todo en inglés, pero tiene varios artículos en español y van a poder encontrar muchas respuestas a diferentes preguntas de los lectores. Y bueno, esta es una carta que ellos recibieron y dice así: necesito ayuda para tratar con la muerte de mi hermano, quien era testigo de Jehová y se acaba de suicidar. Mi hermano y yo crecimos como testigos de Jehová, pero cuando mi madre y yo fuimos excomulgados, fue algo muy difícil para mi hermano, pues ya no podía ser parte de nuestras vidas. La carta originalmente asimilo que está en inglés porque dice la palabra excomulgados y en los testigos de Jehová no se usa mucho esa palabra de ser excomulgado, sino más bien de ser expulsado o ser desasociado. Y lo primero que debo decir es que esta situación de ser
desasociado o ser expulsado es demasiado difícil para un testigo de Jehová. Como lo veíamos en el video anterior, los testigos de Jehová creen que en Armagedón aquellos que no son dignos, que no son fieles a la organización, no van a sobrevivir a Armagedón y van a morir eternamente. Es decir, si tú no haces parte de la organización de los testigos de Jehová y no eres un miembro activo de la organización, cuando llegue Jehová en el Armagedón te va a destruir. Y es un terror latente. Así que obviamente vas a intentar con todas tus fuerzas no ser expulsado. Entonces lo que dice la carta es que la mamá de la persona que está escribiendo y la persona que está escribiendo fueron expulsados. Y obviamente eso debió haber sido un duro golpe para su hermano, porque entonces los testigos de Jehová tienen prohibido hablar con las personas que son desasociadas, son expulsadas. Esto los testigos lo ven como un acto de amor. Es decir, ellos esperan que aplicando la ley del hielo a las personas que han sido expulsadas, tal vez en algún momento esas personas van a volver a la organización. Y lo sé, puede sonar muy extraño. Se encuentra en la Biblia, pero hay que tener cuidado cómo se interpreta y cómo se lleva a la práctica. Los testigos de Jehová lo llevan completamente al extremo. Cualquier pecado que ellos consideren que es grave puede aplicar para desasociarte, para expulsarte. Les pongo un ejemplo. Los testigos de Jehová prohíben la transfusión de sangre a las personas. Es decir, si tú estás a punto de morir y tú eres testigo de Jehová, no puedes tener una transfusión de sangre. Por lo menos así ha sido hasta el día de hoy. En el pasado ellos creían que tampoco se debían hacer trasplantes de órganos y eso bastaba para ser expulsado o ser desasociado. Sin embargo, con el tiempo, la Watchtower, que es el cuerpo gobernante, las personas, los miembros, los que se encargan de gobernar a todos los testigos de Jehová, decidieron que ya no iba a ser más así. Entonces, en un punto, de ahí en adelante, no había ningún problema. Entonces, pues imagínate si fuiste expulsado o desasociado por haber recibido un trasplante antes de que ellos tomaran esa decisión, o incluso si no recibiste un trasplante o si algún familiar tuyo no recibió un trasplante y murió, ¿cómo te sentirás después de que hubo esa nueva luz, ese nuevo cambio? ¿No? Así le llaman ellos, nueva luz, a las nuevas interpretaciones bíblicas. Pero bueno, volviendo un poco al tema, el pecado que ellos consideren que es lo suficientemente grave para que tú seas desasociado, ellos no van a dudar en expulsarte. Y una vez más, ellos consideran que esto es amor, que esto es amoroso. Habría que preguntarle a Jesús, ¿no? ¿Qué tan amoroso es? Pero bueno, algo que también quisiera comentar aquí es que nos han llegado muchas historias, muchos comentarios de personas, como les decía en el video pasado, que han sufrido estrés postraumático y no es algo superficial, no es algo que yo creo que tengo, es algo que es diagnosticado. Muchas personas siguen teniendo pesadillas con esto. Es algo que les impacta la vida entera. Y por eso es tan importante que tomemos estos casos en serio. Voy a seguir leyendo. Dice, al igual que muchos testigos de Jehová, él realmente se esforzaba por ser perfecto y cuando no fue capaz de vivir de acuerdo a sus estándares, esto literalmente lo mató. El testigo de Jehová debe esforzarse al máximo para cumplir con los estándares que la Watchtower le ha impuesto, es decir, con la interpretación que le ha dado a las escrituras. Los testigos de Jehová no creen que Jesús haya garantizado nuestra salvación. Es decir, ellos creen que Jesús pagó por el pecado de Adán, que es como el inicial, como con aquello con lo cual tú puedes iniciar a trabajar tu salvación, pero que tú debes hacerte cargo de ese trabajo de la salvación. Es decir, tú debes alcanzar tu salvación. Es algo así como fe y obras. Sin embargo, en las escrituras encontramos muchos pasajes y es una verdad establecida en la escritura que nosotros hemos recibido la salvación por gracia. Tenemos libros excelentes que enseñan sobre esto, como lo puede ser Gálatas. Si deseas entender un poco más sobre la salvación, la fe y las obras, puedes leer Gálatas. Todo Gálatas es excelente en cuanto a la salvación por fe y no por obras. También puedes leer Romanos, es excelente. Juan 1:12, más a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho. Solamente basta con la fe que hacemos en Cristo Jesús. Bueno, yo los dejo con la tarea, pero prefiero leerles una sección de la escritura que está en Gálatas 3:23 y vamos a continuar, 26 y vamos a continuar y pasar el 4. Vamos a leerlo, dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Alto aquí, muy importante, el testigo no cree que es hijo de Dios. Bueno, la mayoría. Hay una sección muy
particular que sí son hijos de Dios, que son los 144,000, que ellos creen son los únicos, que son ungidos, que son parte del nuevo pacto. Los demás, que son la mayoría de los testigos de Jehová, no creen que son parte del nuevo pacto, no son parte de los hijos de Dios. Gálatas no aplica para ellos. Ahora me entienden por qué es importante que sepamos sobre estas cosas. Ahora el 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Voy a repetir eso. Ya son hijos. Nosotros ya somos hijos. Todos nosotros, por aceptar por la fe el sacrificio que hizo Jesús por nuestros pecados. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. El Padre ahora es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre ahora. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahora vamos a Romanos 8:17. Esto es muy importante que ustedes lo tengan súper en claro. Porque, y les doy un tip, el testigo de Jehová no estudia su Biblia. ¿Ustedes creen que los testigos de Jehová están bien preparados? Están bien preparados, pero con versículos aprendidos, súper sacados de contexto, y son versículos que la Watchtower les da a ellos. No es porque ellos estudien su Biblia, ellos no leen la Biblia. Ellos no tienen permitido leer la Biblia por fuera del estudio de la Watchtower que ellos hacen, que ellos dan. En algún momento vamos a hablar más en profundidad sobre esto, pero es muy importante que no tengan temor de hablar con un testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová no conoce su Biblia, no la lee, no tiene ese permiso. El testigo de Jehová solamente se aprende los versículos que la Watchtower le dice que se aprenda, y dice lo que la Watchtower le dice que diga. Es decir, que si tú puedes sacarlo de esa zona de confort, de versículos aprendidos, y lo pones a razonar un poco sobre la escritura y le muestras un poco más de versículos, lo puedes ayudar y le puedes poner una piedrita en el zapato, que es nuestra intención. Entonces estamos leyendo Romanos 8:17 y dice: si desean lo podemos leer mejor desde el 10 para entender un poco sobre el contexto. Dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto lo dejó el Señor para su iglesia, para todos nosotros. Nosotros somos hijos, somos herederos. Pero esta verdad el testigo no la tiene. Y por eso están necesitando urgentemente que nosotros les prediquemos. Voy a continuar. Él tenía dudas y preguntas que nunca se le permitían formular, pues le habían dicho que el hacerlo era pensar de manera independiente y orgullo. Algo muy curioso de los testigos de Jehová es que ellos, cuando se presentan ante ti, siempre te dicen que ellos no están adoctrinados, sino que ellos conocen la verdad y que la organización los anima a investigar, a buscar, a leer por ellos mismos y a llegar ellos mismos a las conclusiones que en realidad la Watchtower desea que ellos lleguen. En YouTube hay un ministerio que se llama Los Bereanos. Eric Wilson es la persona que dirige este ministerio. Él es un ex testigo de Jehová y no cualquier ex testigo de Jehová. Él es un ex anciano de los testigos de Jehová.
Él explica muchas de las cosas que se pueden encontrar dentro de la organización. Y una de estas, que es muy interesante, es que ellos llaman al pensamiento independiente orgullo y lo ven como algo malo. Pero el testigo jamás te va a decir eso. El testigo normal te va a decir que en realidad los animan a tener ese tipo de pensamiento independiente. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando alguien se sale de la organización, y esto es algo que aprendí gracias a Eddie Wilson, cuando alguien se sale de la organización, él contaba que normalmente dentro del grupo, dentro de la comunidad, se le ve a esa persona como alguien orgullosa que desea incluso armar su propia religión, comenzar su propia secta, independiente de la verdadera organización de Jehová. Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, y lo que él manifiesta es que cuando él se salió de la organización fue todo lo contrario dentro de su corazón. Él necesitó una gran cantidad de humildad para reconocer que las cosas que le habían enseñado durante toda su vida, porque él fue testigo desde muy muy joven, durante toda su vida eran mentira, y que lo que él había defendido a capa y espada era en realidad todo falso. Se necesita demasiada humildad para reconocer que la supuesta entronada organización que siempre creíste que era lo máximo, que era esto intocable, que era infalible e inerrante, en realidad solamente ha estado engañándote. Es un verdadero acto de humildad salirse de esa organización, no para crear tu propia religión, sino para buscar una verdadera relación con el Dios verdadero que esta organización te estuvo ocultando toda tu vida. Sigo leyendo. Entonces enterró sus pensamientos y sentimientos y constantemente se esforzaba por hacer las cosas mejor, mientras que en secreto sufría de una depresión severa y un desorden obsesivo y compulsivo. Un poco de contexto. Es necesario que seas perfecto, como ya lo dijimos. En el video pasado yo les contaba que normalmente el testigo siente demasiada presión y que cuando nosotros vemos un testigo de Jehová tal vez parado en el puesto de predicación, que es cuando ellos están paraditos con este stand donde reparten revistas, o simplemente cuando tocan de puerta en puerta, tú los vas a ver siempre con una enorme sonrisa y va a parecer que siempre están alegres y que siempre tienen el gozo del Señor, cuando en realidad por dentro están realmente sufriendo. Tienen, solamente para que te hagas una idea de cuánta presión tienen dentro de la organización, ellos deben predicar y deben marcar las horas de predicación. No sé si has visto, los testigos de Jehová normalmente caminan bastante despacio, incluso muchas veces paran. Esto les ayuda a marcar más horas de evangelización. Los testigos de Jehová se reúnen 3 veces a la semana. Antes de reunirse a estudiar juntos, ellos deben estudiar el material que van a estudiar juntos un día antes. Es decir, comenzando con el lunes, ellos deben estudiar el material que van a estudiar el martes. Es decir, deben prepararlo el lunes y tiene que estar listo para el martes. El miércoles deben estudiar para el jueves. Y el viernes deben estudiar para el sábado. Y el domingo es el día en el que se reúnen. Y estamos hablando de revistas que mínimo te va a tomar 1 hora de tu tiempo estudiar. Mínimo. A eso súmale las horas que debes predicar y súmale las labores que debes hacer dentro de la organización si hay eventos especiales o si necesitan algo en la organización, sea, no sé, lavar las sillas, organizar el salón, si bien tener una reunión extra. Además de eso, ellos ofrecen estudios de casa en casa. Es decir, si tú como testigo estás brindando un estudio bíblico, debes atender el estudio bíblico y el estudio bíblico es de mínimo 1 hora. Y obviamente no le sumen a eso que tienen que trabajar, tienen que cumplir con sus horarios, tienen que cumplir con todo lo que tienen que hacer normalmente. Y estamos hablando solamente de las cosas que ellos deben hacer, ¿sí? Como estudiar y leer, solamente de eso. No estamos hablando de la preocupación que tienen al enfrentarse a Armagedón. No estamos hablando de la perfección que ellos deben mostrar ante todos sus hermanos. Es verdaderamente muy aterrador. Y además de estar experimentando eso, imagínense los sentimientos que deben tener una persona a la cual le han expulsado un ser querido. Este chico no podía acercarse a su mamá y a su hermano. Una vez estaba estudiando con unas testigos, son 2 mujeres, normalmente son 2 mujeres que estudian contigo, o un hombre y una mujer, pero son esposos. Una vez estaba estudiando con unas testigos y ellos me decían, y salió el tema de que una
había sufrido de muchos dolores de cabeza y estaba sufriendo muchos dolores de cabeza. Entonces me preocupé y le dije, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? Y me dijo, no es normal. Y la otra testigo dijo, debe ser por el estrés, porque a mí también me sucede y me sucedía mucho. Y ahí me di cuenta, es verdad, ellos viven estresados por la cantidad de cosas que tienen que hacer. Es muy fuerte, en serio es muy fuerte. Bueno, sigamos. Dice, su matrimonio con una testigo de Jehová fracasó y por causa de la política de la organización Watchtower en contra de volverse a casar, nunca pudo tener hijos y fue condenado a vivir solo. En una ocasión trató de comenzar un estudio bíblico con mi hijo para que éste pudiera ser una manera de tener contacto con nosotros, pero incluso esto le fue arrebatado cuando un anciano líder le dijo que él no era lo suficientemente fuerte espiritualmente como para estudiar con mi hijo. Se sentía como un fracasado y que no tenía nada por qué vivir. Eso realmente es algo muy fuerte. No puedes tener amigos del mundo, no puedes acercarte a tu familia. Y no solamente no puedes acercarte, debes hacer como si no existieran. Si los ves, no les puedes hablar, los tienes que ignorar. Él dejó una nota diciendo que nos amaba y rogando que lo perdonáramos. Nos pidió que lo cremáramos y que nos deshiciéramos de sus cenizas. Él, al igual que todos los testigos de Jehová, creía que el suicidio era un pecado imperdonable, pero él, a su parecer, de todos modos, era un muerto viviente. Así que eso qué importaría. Mi hermano no está en un basurero, sino que está en nuestros hogares. Sé que solo son cenizas, pero es lo único que tengo. Primero, el suicidio no es una opción, así como cualquier otro pecado no lo es. Incluso aunque hagamos todo perdido, o incluso si nos sentimos como muertos vivientes, no es una opción. En algún momento las cosas van a ser mejores. El caso de este testigo, de esta persona que tomó la decisión de tomar su vida, él amaba a Jehová, él amaba a ese Dios que le habían presentado, pero también amaba a su familia. Y le era muy difícil mantener ese estado de perfección, como cualquiera. Por eso es que los cristianos tenemos un yugo ligero, porque podemos descansar en el sacrificio de Jesús. Descansamos en que Él fue suficiente y de que podemos cubrirnos con su justicia y que el Señor nos ve con ojos de amor gracias a ese sacrificio que hizo Jesús. Se nos han quitado todas las imperfecciones gracias a que tenemos sobre nosotros la sangre del Cordero que ha sido inmolado, ha sido sacrificado, ha sido asesinado por nosotros, para que nosotros podamos sentirnos plenos en Él y podamos recibir ese sacrificio y esa redención de nuestros pecados. Pero Él no tenía esa seguridad, no tenía ese gozo y esa satisfacción. Y finalmente quiero leer la última parte. Dice, ¿y cómo puedo comenzar a construir una relación con Dios en un nivel personal y aprender a confiar en la religión? ¿Piensan ustedes que el suicidio es blanco o negro para Jehová? ¿O creen que mi hermano algún día podrá encontrar la felicidad? Si yo, un ser humano imperfecto, puedo perdonarlo, ¿por qué no podría hacerlo Jehová, quien es amor? Por favor, ayúdenme. Bueno, en cuanto a esas preguntas que él hace y en la conclusión, lo primero que podemos decir es que el único pecado imperdonable del cual encontramos evidencia en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que encontramos en Mateo 12:31. Cualquier otro pecado, sea el que sea, puede ser redimible por la sangre de Cristo. Llámese asesinato, que es el acto que tú cometes contra otra persona, o suicidio, que es el acto que tú cometes contra ti mismo. Ambos son pecado y no son deseables ante los ojos de Dios. El Señor no los desea y los condena. Sin embargo, son redimibles. Y para concluir esta historia, me gustaría dar el mensaje, o al menos un párrafo, de la respuesta que ofrece forjehovah.org, 4jehovah.org, que es la página de la cual estamos sacando la carta del lector. Y dice así: la sociedad Watchtower confundió a tu hermano acerca del amor de Dios al hacer énfasis en una norma de justicia hecha por hombres para recibir aprobación. Él se sentía tan desanimado que probablemente pensó que le estaba haciendo un favor a Jehová al quitarse la vida, porque creyó que al vivir podría contaminar a otros con su debilidad espiritual.
Sin embargo, tales pensamientos son completamente opuestos a la verdad de Dios. Si los testigos de Jehová hubiesen estado actuando como verdaderos cristianos, habrían comprendido que el trato que le estaban dando a tu hermano estaba directamente en conflicto con el mandamiento de las Escrituras que dice que recibamos a los hermanos débiles y los animemos. La sociedad Watchtower lo que ha hecho a lo largo de los años es confundir doctrina tras doctrina y ha atacado las doctrinas fundamentales del cristianismo, como lo son la salvación, Jesús, Dios, la Trinidad, cosas tan importantes por las cuales creemos que ellos están necesitados y desesperados por la salvación, por el mensaje de Cristo. Y algo tan importante como lo es entender el amor de Dios que ha tenido por la humanidad, como lo veíamos hace poco cuando estábamos leyendo la Biblia. Les decía Juan 1:12, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él lo dio para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Solamente debes creer en Cristo, en el sacrificio que Él hizo por ti, y serás salvo. Les doy otro pasaje, Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Solamente debemos creer en Jesús. Ese amor inmerecido podemos recibirlo. Y esta verdad, si tú la aceptas, serás salvo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Espero que este video les haya animado y les haya mostrado la necesidad tan grande que tienen los testigos de Jehová de recibir y de escuchar el Evangelio. Espero poderlos acompañar en una próxima ocasión en donde vamos a estar explicando un poco más sobre las doctrinas de los testigos de Jehová y cómo podemos prepararnos para efectivamente llevarles el mensaje. Que Dios los bendiga.